Y he contactado a la doctora Edith Lila Ruiz Gastelum, presidente del Colegio de Cardiólogos de Sonora. ¿No quieren ir cardiólogos a Chojoa, como dijo el presidente? Edith, ¿qué opinas de esto que dijo al respecto también cuando pues mandó al carajo a los que se oponen? Edith, bienvenida, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bueno, no es que no quieran ir, yo creo que en principio hay que recordar que la cardiología es una especialidad compleja y efectivamente el número de cardiólogos es insuficiente porque hay que recordar que también la enfermedad cardiovascular, todas las enfermedades del corazón, a eso me refiero, es la principal causa de muerte en nuestro país. Entonces, obviamente que no hay suficiente cardiólogos para cubrir todas las necesidades de este problema tan serio que tenemos. Pero el problema es que el cardiólogo, acuérdate que ya recibe al paciente enfermo, ¿no? Ya con una entidad avanzada. Lo ideal sería fortalecer a todos esos médicos que están en un primer contacto para que estén capacitados y resolver la mayoría de los problemas. Efectivamente, en Chojoa, pues entiendo que está muy cerca de Navojoa, y en Navojoa hay servicios de cardiología y aproximadamente 10 cardiólogos, que es lo que tenemos contabilizados en el Colegio de Cardiología. Y lo que pasa es que un paciente que tiene un problema grave no lo vas a resolver en el Chojoa, por supuesto. Tienes que migrar a un lugar donde tengas todas las herramientas y los recursos para poder tratarlo. O sea, el problema no es que si alguien quiere ir a tal o cual lugar, el problema es que los especialistas en general prefieren o están mal distribuidos y gustas, decirlo así, estar en las grandes ciudades porque es donde se tienen los hospitales para poder trabajar. ¿Cómo vas a mandar a un cirujano a un lugar donde no hay un quirófano? ¿O a dónde lo vas a mandar? Y aún así, si se va a someter a una cirugía de alto riesgo y no tienes una terapia intensiva que te respalde. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la distribución de los médicos, porque ciertamente algunos en particular, como los cardiólogos, no pueden realizar su práctica cotidiana si no tienen los recursos necesarios, ¿no? Ujú. Simplemente un electrocardiógrafo para medir el ritmo cardíaco del corazón, pues es un equipo que te puede costar ahora 60,000 pesos, 80,000 pesos. Entonces, es lo mínimo necesario, pero insuficiente, ¿no? Bueno, pero no sería, me dices, en Navojoa hay 10 cardiólogos, ¿no? Y si alguien tiene un problema de corazón en Echojoa o un grave, no lo resuelve en Echojoa, que está ahí cerca de Navojoa. Tendría que ser entonces en Navojoa, es lo que me quieres decir, se tendría que desplazar. Así es, se tiene que desplazar, porque tú si no tienes un infarto, si tienes un infarto, tienes la posibilidad de abrir la arteria, en las primeras horas vas a rescatar tejido vivo del miocardio, que es lo importante, es la bomba. Recuerda que el corazón en promedio late 100,000 veces en un día, es la bomba que permite manejar todo el estatus de circulatorio del ser humano. Entonces, tú, si pierdes tejido, que es lo que ocurre cuando la persona se infarta, pues es cuando vienen las complicaciones, la mortalidad. De hecho, en nuestro país la mortalidad es más alta que en el resto de los países de la OCDE, por ejemplo, después de un infarto. Entonces, lo que hace falta es la capacitación de personas de primer contacto que puedan incluso detectar, y tal vez ahora, a raíz de la pandemia que ha difundido más, hacer más uso de la telemedicina, o sea, de la posibilidad de mandar un rastro de un electrocardiograma a otra distancia y a lo mejor realizar las primeras intervenciones para salvar una vida. ¿El cardiólogo en Echojoa? Que hubiera uno o Y dos de si, esos, y por si no ejemplo. tienes... No Uh-huh. tienen, no pudiera, no hay el equipo, dices médico, para atenderlos. No hay un hospital, o sea, no hay, estás en un centro de salud y con las manos no haces nada. O sea, tal vez puedas diagnosticar de forma más temprana, pero es un recurso humano que es mucho más necesario en Navojoa. Por ejemplo, en Navojoa reciben gente de la sierra, y yo fortalecería mucho, por ejemplo, las instituciones que tienes en Navojoa, el Seguro Social, si tienes CISTE, que tengan todo el equipo necesario, ¿no? Pues no sería al revés, fortalecer mejor las de Chojoa, que es el municipio más pobre de Sonora, por ejemplo. Pero ahí fortalecerías al personal de primer contacto. Ahí tienes que, en los lugares más pequeños, lo que hay que pensar es en las especialidades troncales. ¿Cuáles son las troncales? Medicina interna, pediatría, ginecología y cirugía.
¿Sí me explico? Ujú. Entonces, si tú tienes a lo mejor un médico internista en el Chojoa, es quien puede diagnosticar el infarto y canalizarlo y realizar las primeras intervenciones. Lo que se debe hacer es fortalecer esas especialidades que son las que de alguna manera detectan, son especialistas igual y muy capaces, que pueden detectar esos problemas cardiovasculares y los pueden canalizar a donde está el cardiólogo, donde pueda a lo mejor ofrecerle medidas más efectivas, ¿no? ¿Qué opinas entonces de la postura del presidente, de lo que dijo? Mira, yo no sé, para empezar, a mí mi preocupación sería que los médicos cubanos deberían, creo, no sé cuál va a ser el proceso de certificación que van a tener, porque al final de cuentas nosotros, por ejemplo, somos médicos efectivamente, pero yo no puedo ir a ejercer a Estados Unidos, o yo no puedo ir a ejercer a Cuba, simplemente yo creo que necesito tener un proceso de certificación. Entonces, no tengo una opinión en relación a que sí que, la realidad es que sí hacen falta médicos, y habría que fortalecer las estrategias dentro de nuestro país para hacer una mejor redistribución de los médicos que existen. Hay muchísimos médicos en nuestro país. Mira, Luis Alberto, simplemente todos los médicos que presentan el examen de especialidad, en promedio lo presentan 70,000 al año. ¿Y sabes cuántos pasan? No son más, no, o cuántos logran hacer una especialidad. Antes eran alrededor de 20,000, o sea, 50,000 médicos Se generales quedan se fuera. quedan O sea, no fuera. hace falta traer médicos de afuera. Esos médicos hay que fortalecerlos, hay que capacitarlos, hay que incentivarlos Por eso a hay que que hagan. fortalecer primero a los de adentro, es decir, no hace falta traer a médicos de afuera. Pues es que si no primero que yo lo que pienso es que primero habría que censar lo que tenemos, fortalecer a nuestros médicos y decidir, y no sé, ahora si me dices, oye, van a traer a un médico que hace falta, especialista en alguna zona lejana, adelante, ¿no? O sea, pero sí, definitivamente lo primero es fortalecer a nuestros médicos. Nuestros médicos hay muchos, pero los tienes que, no solamente también se trata de médicos, tú también tienes que hacer, de acuerdo a la OCDE en México, hace cuenta, el promedio de atención de médicos que debe por 1,000 habitantes son 3.6 por 1,000 habitantes. En México, en promedio, son 2 por cada 1,000 habitantes. O sea, de que hacen falta médicos, pero hacen muchísimas falta enfermeras también, ¿sí? O sea, Muy bien. el problema de los médicos en nuestro país es que todos están concentrados en las grandes ciudades. El 54% de los médicos a nivel nacional están concentrados en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, ¿sí? Entonces, aún los médicos generalmente también están concentrados en las grandes ciudades. Entonces hay que redistribuir a los médicos de nuestro país. Pero ¿cómo los vas a mandar? Yo te lo voy a platicar. Yo hice mi servicio social en Santana, ¿sí? En Santana, que puedes decir que es un lugar grande. Fue un año terrible y lo que le sigue. O sea, una inseguridad enorme. Te puedo decir que yo fui acosada, amenazada de alguna manera. Y es un año, de verdad que yo no creo que me haya aportado gran cosa como médico, pero atendiendo partos en situaciones difíciles, rogándole a Dios que no se me complicara ninguno, porque llegaban las pacientes literalmente ya a parir y no teníamos, pues, si se complicaban, no teníamos una terapia intensiva para un bebé o para una mamá complicada. Entonces, Bien. trabajar en esas condiciones es terrible, es frustrante. O sea, porque finalmente eres médico, quieres salvar vidas, no quieres ver a la gente morirse en tus manos sin poder hacerle nada. Y eso es lo Muy que bien. pasa con nosotros los médicos. Pues te agradezco mucho, doctora, y vamos a estar en contacto. Muchas gracias por tu testimonio, muy valioso. Buenos días. Muchas gracias, muy amable. El doctor Luis Ramón León Córdoba, representante del colectivo Médicos por Sonora. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Oye, gracias por el espacio. se me figuró, andabas en la gira. No, 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 Ah, no, no, no no, ando es en que, gira, pero en Monterrey. ah, no, discúlpame, pero es que yo vi ahorita, dije yo, es Luis Ramón, pero no, bueno. ¿Qué opinas al No. respecto de que el presidente dice que no quieren ir los cardiólogos a Sonora, la falta de médicos y lo que dijo en Navojoa? Mira, en la pandemia ya se vio la falta no sé si te acuerdas cuando hablaron de llevar médicos especialistas a San Luis Río Colorado,
específicamente neumólogos, internistas, urgenciólogos, terapistas, y obviamente no fue nadie. Lo que pasa es que simple y sencillamente no es que no quieran, es que los que están ya están trabajando o están ocupados. Yo no sé si bueno, si haya en la ciudad de Hermosillo algún especialista, sobre todo, que no tenga trabajo en las instituciones, pero recuerdo bien que el exdelegado del Seguro Social me dijo que tenía problemas para encontrar especialistas para el IMSS de Nogales, no sé, creo que lo habló contigo también, Noriega. El hospital de Cananea está hecho, es un hospital que tiene todas las condiciones, pero no tiene personal médico especialista. Una de las cosas muy importantes, hay mucho médico general. Lo que no hay en exceso son especialistas, en mi modo de ver también. Cuando se creó el Hospital 14 del Seguro Social, el Hospital 2, donde yo trabajaba, dejó de haber médicos sustitutos, o sea, yo salía de vacaciones y no había nadie que me cubriera porque no había bolsa de trabajo. No sé si eso seguirá actualmente, pero hasta donde yo supe es que lo que quería el presidente era especialistas, no médicos generales, hasta donde yo sé, ¿no? Entonces, incluso desde hace 3 años se incrementaron las plazas para residencias médicas. Creo que este año ya en un 100%, no tengo bien la cantidad, pero incluso abrieron hospitales como sedes a residencias médicas que no habían fungido como tales, ¿no? Estos han suplido esta falta o esta novatez para ser especialistas con el intercambio o las rotaciones de estos residentes en hospitales grandes de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o algunos otros hospitales, ¿no? Entonces sí hay un déficit de especialistas. En muchas partes faltan urólogos, faltan cardiólogos, faltan neumólogos, y me imagino que en lugares donde hay más demografía que Sonora, pues si en Sonora falta, me imagino que donde hay más demografía debe de faltar más, porque no hubo un incremento gradual en las plazas de residencia durante los últimos 30 años. Entonces, se incrementó la población, más no el número de especialistas. Ujú. O sea, esa es la visión que yo tengo desde la trinchera. Nosotros vamos en nuestras jornadas médicas a la Sierra de Sonora, lo seguimos haciendo precisamente para acercar a los especialistas a la gente que no puede ir a Hermosillo. Es una manera de detectar algún problema y poderlo a veces resolver in situ, a veces en Hermosillo mismo, pero ya con dándoles una dirección a la gente, ¿no? O sea, es imprescindible hacer esto, ¿no? Pero pues los números no lo sé. El otro día pregunté yo, ¿conoces algún especialista que no tenga trabajo en alguna institución? Y pues no, o sea, todos tienen suplencias o trabajan. Yo cuando llegué hace más de 30 años a Hermosillo, tuve la suerte de que me sobraba trabajo como internista, porque en ese momento hacían falta en el ISSSTE, en el seguro, en el ISSSTESON, y en esas 3 partes trabajé, ¿no? Entonces, pues es que como no dice, por ejemplo, si son qué tipo de especialistas, o
Ahora, mucha gente, o incluso los médicos generales, no se van a la sierra, pues, no se van a la sierra. Y ahorita dicen que es por la violencia. Antes ¿Pero es pues, no porque había no quieren tanta. o porque no hay? Sí hay, hasta donde yo sé, hay bases en los centros de salud de la sierra. De hecho, yo tengo un compañero mío que se quedó a vivir en Baviste y él tiene su base de médico general en el centro de salud. Ahí se quedó toda la vida. Entonces, hasta donde yo sé, lo hay. Ujú. Hay, Sí. y tienen buen, buen sueldo, ¿no? Entonces sería cuestión de que vieran en la Secretaría de Salud, porque hasta donde yo sé hay bases en muchos de los pueblos, como las hay en Moctezuma, en Zaguaripa, creo que en Acosari, que son pueblos aún todavía, ¿no? A ver, Entonces, permíteme, tengo que despedir señal y me quedo contigo, por favor, Luis ok, Ramón, me quedo en multiplataforma. También lo que decía ahorita la doctora Edith Ruiz, presidenta del Colegio de Cardiólogos, es que no es que cardiólogos no quieran ir a Chojoa. En ese municipio los centros de salud no cuentan con equipo que requieren los especialistas, es lo que decía, más bien decía, hay 10 cardiólogos, por ejemplo, en Navojoa, y lo que se requiere es más equipo, equipar las instituciones que están ahí. Y yo preguntábamos a mí, ¿no sería que fueran o que hubiera acercarles los cardiólogos, por ejemplo, a Chojoa? A ver, adelante, doctor, me decías para concluir. no, te digo, pues entonces los números exactos no se sabe, pero es evidente que ante el déficit de especialistas se tuvo que hacer el incremento de plazas para residencias médicas de todas las especialidades, ¿no? A partir de hace 3 años. Y eso fue por eso, porque se dio cuenta de que no había habido un incremento gradual de estas, habiendo crecido tanto la población. Bien, pues ahí está bueno, pero no es que no quieran ir, entonces sí escasean, pero el presidente dijo que no querían ir. Es la diferencia, ¿no? Pues es muy difícil saber eso, ¿no? Pero no creo. Es que si tú tienes a alguien con una especialidad, o sea, ya una base en Hermosillo, Sonora, por decirlo así, y ya tiene toda su vida ahí o tiene ya sus relaciones ahí, y de repente le dicen, no, puedes tener una base en San Luis Río Colorado, pues a menos que sea de San Luis Río Colorado, no creo que se vaya. Entonces, o que no haya trabajo en ningún lado y le digan en San Luis Río Colorado hay una base para ti, pues yo creo que así se van a ir, ¿no? Pero necesita haber, ese especialista que no tenga trabajo en ningún lado y que quiera irse de base a alguna de estas ciudades que tienen déficit, como Cananea, Nogales y San Luis Río Colorado, ¿no? Bien, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, doctor. No, como siempre, gracias por tomarme en cuenta. Al contrario, para eso estamos. Buenos días. Ok,